Bueno, vamos a comenzar en nuestro intercambio, nuestro diálogo con Denny Fernández, quien es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ya lo habíamos dicho desde la apertura, la invitada en el espacio de la entrevista. Bueno, hay una situación de protesta, hay una situación de violencia con un saldo muy lamentable, pero a la par surge un nuevo elemento para la controversia, como fue la decisión de la llamada Asamblea Constituyente, que algunos le han dado el perfil o el concepto de comunal, que no escapa tampoco a lo que dijo Maduro cuando hizo formalmente el anuncio. Denis está con nosotros. Ayer la Asamblea, Denis, gracias por venir y estar compartiendo con estos televidentes, tomó una decisión, fijó puntos de vista sobre lo que ocurrió con lo que ocurre con la iniciativa de Maduro. Los pronunciamientos internacionales se multiplican. ¿Cómo están evaluando ustedes todo esto? Bueno, gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con el pueblo venezolano. Creo que es un momento bien importante. Estamos viviendo en Venezuela un momento estelar como para que las instituciones legalmente constituidas puedan definitivamente desmarcarse de lo que ha sido esta tragedia que hemos estado viviendo, donde el gobierno nacional marca las pautas a los poderes públicos constituidos, de lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo, que es la no separación de poderes. Creo que es el momento oportuno para que cada quien asuma la responsabilidad histórica que tiene con este pueblo venezolano. Hemos sentido un gran respaldo internacional. Lamentablemente, así hay que decirlo, la comunidad internacional no ha podido hacer más de lo que hasta ahora ha logrado con esta solidaridad, este respaldo a Venezuela, pero nosotros desde aquí somos los que tenemos la batuta y la voz cantante para sacar hacia adelante nuestro país. Esta pretendida constituyente comunal que no existe en la Constitución, por supuesto que nosotros teníamos que rechazarla y precisamente rechazarla en aras de esa responsabilidad histórica que tenemos con el pueblo venezolano. Pero es ese pueblo venezolano quien unido debemos salir a rechazar contundentemente la pretensión del gobierno de mantenerse en el poder o de legitimarse en el poder a través de la vía de los hechos a trocha y mocha, como uno lo dice popularmente, como le da la gana al gobierno. Desatendiendo el llamado constitucional, nosotros no nos negamos a una constituyente, pero a una constituyente bien establecida, de acuerdo como está previsto en la Constitución, y vamos y contémonos, porque bien como ayer se argumentaba en la sesión de la Asamblea Nacional, ¿por qué no convocar las elecciones regionales, por ejemplo, que están vencidas? Hay recursos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y no hay recursos para convocar las elecciones regionales y las elecciones municipales que se vencen este año en el 2017. Eso es importante, pero fíjate, hay quienes plantean, incluso en el escenario jurídico, que tienen que deslindarse muy bien las cosas e invitan a estos juristas a que la población se conecte con la Constitución Nacional y evalúe y examine qué es lo que de verdad es una asamblea constituyente de acuerdo a ese texto. Lo que se plantea es una cosa totalmente diferente al parecer, según dicen los expertos en la materia. No es una situación diferente, con un sentido muy estricto, algunos lo califican de muy sectario, corporativo incluso, donde solo participan aquellos que están en los espacios que domina el gobierno. ¿Qué tan cierto es todo esto? Claro, pero es que fíjate una cosa, como lo hemos venido argumentando... Sí, pues se puede confundir a una constituyente, bien lo dice el texto constitucional. Un momento, dicen los juristas, ¿cuál constituyente? Sí. ¿Esto que plantea el gobierno o lo que plantea la Constitución? Sí, pero es que fíjate, una Asamblea Nacional Constituyente, la iniciativa, claro, que el presidente de la República tiene, es que constitucionalmente ese derecho de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como los consejos municipales y también como el propio pueblo, un 15% de una población inscrita en el registro electoral puede convocar una Claro, como la Asamblea Nacional también lo puede hacer, pero de acuerdo a la Constitución. Esto que pretende el gobierno hacer no está previsto en la Constitución y una manera de querer de una vez implementar una participación precisamente designada por el propio gobierno, donde te limita y te viola flagrantemente el artículo 5 de la Constitución, que te habla de la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo y se ejerce a través del sufragio. Entonces, cuando tú limitas y ya de una vez colocas una pauta donde los consejos comunales, no previstos en la Constitución, van a tener el derecho de designar la mitad de lo que está proponiendo el propio gobierno, que sea la integración de esa Asamblea Nacional Constituyente, además un número exagerado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente de 500 constituyentistas. Eso es algo que no entiendo cómo pudieran ponerse de acuerdo 500 personas allí. Además, la designación o la elección de un representante por municipio, un municipio X en cualquier estado que tiene una población electoral de 10.000 o 15.000 electores,
en contraste con un municipio que tiene, por ejemplo, 78.000 o 100.000 electores. Tienen la misma opción de elegir un constituyentista. Eso es algo que no está previsto en la Constitución y además que tampoco, porque tú tengas la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, eso no te da el derecho de colocar las bases. Las bases de esa Asamblea Nacional Constituyente debe colocarla el pueblo, discutiéndola con el pueblo, cómo estamos de acuerdo en una Asamblea Nacional Constituyente. Además, eso pasa de acuerdo al texto constitucional y de acuerdo a lo que han evaluado algunos juristas por una consulta, en este caso un referéndum consultivo que debe definir si se quiere o no, que ahí entramos en otro problema, si se trata de una reforma de la Constitución o se trata de cambiarla por completo, porque una constituyente se convoca generalmente es para cambiar una Constitución. Además, como una crítica o un criterio nuestro, ¿es una constituyente lo que necesita el pueblo venezolano? ¿Es realmente eso lo que necesita? Pero el señor presidente, si el pueblo le está pidiendo elecciones libres, que usted permita que se elijan los gobernadores, que permita que se agoten las elecciones que están vencidas, que usted permita que hagamos una mega elección o que hagamos unas elecciones generales, que el gobierno lo permite, incluso nosotros los diputados estamos dispuestos a colocar nuestros cargos a la orden para que nos contemos todo, porque entonces sales a convocar una Asamblea Nacional Constituyente porque no oyes al pueblo venezolano que realmente es lo que quiere, pero además planteas una iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente fuera del marco jurídico, fuera del marco de la Constitución, fuera de la Constitución, fuera de lo que es la ley venezolana. Pero además, el plato del venezolano no está pidiendo constituyente. Los medicamentos y los enfermos venezolanos que están en los hospitales venezolanos no están pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente. La seguridad ciudadana, mira esta situación de anarquía que estamos viviendo, que se vivió en horas de anoche del día de ayer acá en Venezuela, aquí en Caracas, pretendieron nuevamente asaltar el Parlamento Nacional y nosotros estábamos allí para sesionar y estábamos todos los diputados. Eso no es lo que está pidiendo el pueblo venezolano. ¿Por qué no atender el clamor de un pueblo que solamente pide: contémonos, vamos a una elección para que se legitimen todos los poderes públicos? Ahora una cosa, Denise, ¿qué tanto se parece? ¿No? Tendrían que conocerse ya los detalles, todavía creo que ya se publica el decreto, pero todavía no se conocen las bases comiciales. Se anuncia que esto se va a dirigir al CNE, no se consulta al resto del colectivo nacional, pero ¿qué tanto habría que hacer un ejercicio de contraste? ¿Se parece esto a lo que planteó Chávez en el año 2007? Precisamente algo muy genérico, muy gaseoso llamado poder popular, ¿verdad? Donde son comunas, líderes trabajadores, sindicatos, etcétera, son los que van a dirigir y van a marcar la pauta en un ejercicio disque libre y democrático del voto. Sí, pero fíjate, hablando de ese tema de las comunas, se pretendió una reforma constitucional que el pueblo la negó, donde precisamente se hablaba del tema de las comunas para incluirlas en la Constitución, y el pueblo venezolano dijo que no. Entonces ahora, además de que esa Constitución del año 99 viene precisamente por una propuesta del fallecido presidente, donde quienes que tuvo que ser remodelada, atención, porque hubo un recurso ante la vieja Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a los que plantearon el recurso, diciendo, mira, esto no es así. Así es, pero entonces esa Constitución es otra cosa lo que finalmente surgió. Claro, pero además quienes hoy hablan de un legado del presidente fallecido están matando el legado del presidente fallecido cuando pretenden cambiar la Constitución que se hizo a imagen y semejanza del presidente fallecido. Pero además ese no es el tema en discusión. El tema en discusión es que pretendes hacer un proceso eleccionario en el que te quedes en el poder sin tener la legitimación del pueblo venezolano, que te ha dicho que ya no quiere que sigas aquí, que nos mataste en un referéndum revocatorio, que no te quisiste someter a un referéndum revocatorio. ¿Por qué no lo hiciste? La respuesta es sencilla. El gobierno no se somete a elecciones porque las perdería, a elecciones libres, democráticas, a elecciones en las que se consulte al pueblo de acuerdo a la Constitución, porque sabe Maduro que se iría de la presidencia, que perdería el poder, y tan no está dispuesto Maduro a perder el gobierno, a perder el poder, a perder toda esta estela de corruptela que hoy se mantiene en el gobierno, que sencillamente entonces ahora hace un planteamiento fuera de la Constitución, fuera del marco constitucional, pero que de acuerdo a su propuesta le permite mantenerse en el poder y distraer la atención electoral, y eso permite distraer la atención del pueblo venezolano, querer enfriar, que por cierto no lo logra, al contrario, ayer se enardece muchísimo más el pueblo venezolano, pero
pretende entonces alargar y correr un poco la arruga un tiempo más. Ahora, hay un elemento importante allí, que es un elemento que está en el texto constitucional y que tiene que ver, por supuesto, también con una consulta como la constituyente o cualquier otra elección en el país, que es el principio de la universalidad del voto. Es decir, todos tienen que votar, pero votar en función de una participación libre, plural y democrática. ¿Se recoge eso en la propuesta de Maduro? No, pero es que se pretende, es en unas elecciones de segundo grado, donde una persona, tal como lo decía Henry Ramos ayer en su intervención, pudiera tener 7, hasta 8, hasta 9 votos o 10 votos más, una sola persona. Y limitar entonces la elección de si pretenden ellos que las mujeres no voten, por ejemplo, no votarían las mujeres. Eso me hace recordar, si nos vamos a la historia, bajo el signo de la lectura, regresar a la Venezuela de antes del 18 de octubre de 1945, porque las elecciones eran así. Sí, borrar. Con Medina Angarita, con López Contreras, etc. Borrar las conquistas que a través de la historia se han logrado, pero a través de la lucha, a través de las propuestas, a través de la consulta con el pueblo. Pero bueno, reconocer el respaldo internacional, informar al pueblo venezolano que este viernes vamos a tener una reunión con la mesa directiva del Parlamento del Mercosur, quienes vienen a Venezuela alarmados con la situación que estamos viviendo aquí en Venezuela, y que vamos a entrevistarnos con ellos para exponerles realmente cuál es la situación planteada, qué es lo que está establecido en los términos de la Constitución y, por cierto, la violación flagrante a los derechos humanos. En Cojedes, por ejemplo, tenemos todavía 15 detenidos presos políticos de las manifestaciones del 19 de abril, y esos muchachos sencillamente están presos por protestar. El 19 de abril salieron a protestar, pero la Fiscalía no le impone cargos a estos muchachos, pide libertad plena para los muchachos y el tribunal se niega a hacerles la audiencia. Los muchachos se mantienen prácticamente en una situación de secuestro porque el tribunal no dice realmente cuál es la razón por la cual hoy se encuentran detenidos estos muchachos en condiciones inhumanas. Yo los visité y vi las condiciones en las cuales están esos chicos. Bueno, Denis, muchas gracias por toda la información, muy amable por haber compartido con nuestros televidentes. Ya veremos cómo sigue la dinámica de la protesta y la dinámica política nacional. Ya, pues, estaremos muy pendientes, muy amable. Bueno, una pausa, al retorno, el segmento de arte y espectáculos.